nosotros la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Justicia. Olga, ministra en retiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. No sabes qué gusto me da, Pepe, saludarte a ti, a tu auditorio y a tu equipo de trabajo, que por cierto son muy amables. Bueno, así están educados, así estamos educados ¿verdad? todos. Ajá. Bueno, Olga, vámonos con lo que yo le preguntaba a Jorge Romero hace un momento y te lo quiero preguntar textualmente a ti. ¿Está bien que el presidente acumule tanto poder, por ejemplo, con la ley de amnistía? Te platico. Mira, ya está el indulto en la Constitución. El indulto, como una atribución del presidente de la República, está desde hace 2 siglos en la Constitución de 1857. Ya estaba el indulto. La diferencia del indulto con esta amnistía es que el indulto, el presidente de la República puede indultar a sentenciados. Y aquí la diferencia es que esta adición al artículo, que es el artículo 9 de la Ley de Amnistía, busca que el Ejecutivo pueda otorgar dicho beneficio a personas procesadas y condenadas o imputadas inclusive, pero no es abierta esta atribución. Tiene varios candados, varias limitaciones. Por ejemplo, a estas personas procesadas o condenadas les puede otorgar la amnistía siempre y cuando aporten elementos comprobables que contribuyan obviamente a la verdad, sobre todo a la verdad histórica, que contribuyan a la procuración de justicia. Y aquí lo que se busca, contrario a lo que algunos interpretan o están manifestando, es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es precisamente el eje rector de esta reforma, porque tiene desde luego como fundamento también una impartición de justicia y además la reparación del daño dentro de actos delictivos de mayor escala, fíjate, de mayor escala a aquellos que va a nacer objeto de la amnistía. Por ejemplo, lo que se pretende aquí es una especie de justicia transicional. Y esta especie de justicia transicional, pues como tú sabes, trae aparejada, pues obviamente verdad, justicia, reparación del daño y la no repetición. Entonces, esta amnistía está hecha precisamente para crímenes, ya sea perpetrados por el propio gobierno mexicano, por ejemplo, en el pasado, por ejemplo, la Guerra Sucia en los años 70, las masacres de pueblos por parte del crimen organizado, en los que el Estado fue omiso en responder. Y esto se puede relacionar con muchos casos en la historia reciente. Por ejemplo, en los casos de desaparición forzada, con Rosendo Radilla, te recuerdas que nosotros en la Corte estudiamos el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Rosendo Radilla, ¿no? También puede verse, por ejemplo, en los estudiantes de Ayotzinapa, por supuesto, o las masacres como la de Allende, que la masacre de Allende pues todavía está en el recuerdo de toda esa población que sufrieron lo indecible. O casos desde luego donde el Estado haya tenido una participación directa, como es el caso Atenco, donde pudo haber incluso violencia física, sexual, pudo haber tortura, en fin, este tipo de asuntos son los que contempla esta visión, no todos los delitos, o sea, está limitado precisamente a casos trascendentes. No cualquier caso, casos trascendentes. Pero aquel que diga, Olga, perdón la interrupción, aquel que diga que esto es para que el presidente de la República ventile procese sus odios al amparo de la ley, ¿qué le responderías? No, mira, esto tiene, en primer lugar, estas personas procesadas o condenadas, para que procedan la amnistía, tienen que aportar elementos comprobables
que contribuyan a la procuración de justicia y a la verdad y para la impartición de justicia precisamente. Y tienen además que ser temas o causas penales de una gran trascendencia nacional. Es decir, se tiene que reunir estos requisitos. La facultad discrecional del presidente de otorgar este beneficio de amnistía de manera directa realmente no está abierto. Está nada más cuando aporten estas informaciones, y por supuesto esto va encaminado a fortalecer curiosamente el Estado de Derecho, porque la reparación del daño es una de las máximas dentro del derecho penal, y al recibir información que pueda ayudar a dar certeza al caso, a certeza jurídica, a las víctimas sobre todo, directas o indirectas, y de crímenes graves y asuntos relevantes. Estos son los candados que tiene esta reforma. Yo en la Secretaría de Gobernación, como tú sabes, cuando fui secretaria, se expidió la ley de amnistía en el 2020 y contemplaba precisamente una creación de una comisión de amnistía, y fue instalada en la Secretaría de Gobernación. Estaba integrada por la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por el Instituto Nacional de las Mujeres, por la Secretaría de Bienestar, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, si mal no recuerdo. Y esta comisión sí surtió muchos efectos. Eran muy problemáticas las amnistías que se pudieron dar, pero por otros recursos legales nosotros logramos en la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y de Procuración e Impartición de Justicia, logramos cerca de 7,000 personas que fueran excarceladas por delitos menores, y sobre todo porque muchos de ellos, por ejemplo, estaban ahí por posesión de droga. Sí. Nosotros los mandamos a justicia terapéutica, ya no al estar privados de su libertad, y excarcelamos a muchas mujeres. Finalmente, Olga, me permito preguntarte, para abreviar, reformas a la ley de amparo y de amnistía, ¿es, digamos, un primer paso para la reforma al Poder Judicial que tanto anhela el presidente de la República? Pues mira, son temas distintos, porque la ley de amparo y la reforma que nosotros hicimos es conforme al artículo 103 y 107 de nuestra Constitución, porque tú sabes que las sentencias tienen un principio de relatividad. El principio de relatividad quiere decir que solamente amparas, proteges y garantizas los derechos a quien interpuso el amparo. Entonces, ¿qué significaba esto? Significaba que algunos jueces, no ministros de la Corte, de facto estaban invalidando una ley, puesto que otorgaban una suspensión por tiempo indefinido de una ley general con efectos generales. Lo que significaba es que esa ley general con efectos generales en suspensión otorgada por un juez, no por los ministros de la Corte, no por mayoría calificada como son las acciones de inconstitucionalidad, sino una suspensión en un amparo, podía durar años. Es más, podía ser una suspensión transeccional, o cuando cambiaran la conformación de los congresos, o en fin, a largo plazo, y te dejaba la ley suspendida, no entraba en vigor, ni se aplicaba. Olga Sánchez Cordero, te agradezco muchísimo el que hayas tomado el teléfono y nos hayas permitido comentar tu punto de vista, siempre respetable, valioso, con la perspectiva desde, digamos, la cuarta transformación como senadora que eres de Morena en este momento. Gracias por permitirnos escuchar esta voz también. No, yo soy la que te lo agradezco mucho, de verdad, Pepe. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Al contrario, Olga, gracias. Gusto saludarte. Hasta pronto. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Justicia. Ella es de Morena, con su punto de vista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.